Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia en esta noche de miércoles. Vamos a platicar el día de hoy, dándole una cierta continuidad a lo que habíamos platicado ayer del sistema electoral mexicano, cómo se ha conformado, para poder entender más o menos algunas de las dimensiones que protege el derecho penal, ¿no? El día de hoy vamos a ver una crónica, le digo así, crónica de la justicia electoral. Más bien tendría que ser una crónica del sistema electoral. Y el día de mañana vamos a ver facultades de algunas de las autoridades, ¿no? La delimitación de estas, con especial énfasis, desde luego, en la Fiscalía especializada en delitos electorales, aunque claro, tendrán dos sesiones el 29 y 30 de este mes relacionadas con la labor de las fiscalías, ¿no? Entonces, bueno, para no perder demasiado tiempo, voy a compartir aquí la presentación. Entonces, vamos un poco con esta serie de ideas en torno a la construcción de una democracia electoral, ¿no? Ya había dicho ayer que la democracia tiene varios componentes y cómo la penalidad o el ejercicio de la violencia, la aplicación de los castigos y las sanciones, ya lo veremos en otra sesión, pero decía ayer, son también una manera de medir en buena medida, no me gusta usar la palabra medir porque no sé si sea conmensurable, pero poder identificar qué tan democrática o no es una nación. Pero toda democracia tiene, por supuesto, el componente electoral. No podría entenderse ninguna democracia si no lo tuviera, ¿no? Entonces los procedimientos importan, ¿no? No solo los procedimientos legislativos, sino los procedimientos democráticos de construcción de legitimidad, porque a final de cuentas, el fundamento del ejercicio del poder político encuentra su legitimidad justamente en los procedimientos electorales. La legitimidad no es una cosa que no haya sido una preocupación constante, o más bien, lo voy a replantear. La legitimidad es algo que ha sido de constante preocupación para todos los que se han dedicado a estudiar la política, ¿no? De Maquiavelo, pasando por Aristóteles con otra dimensión, ahorita más o menos me refiero a esto, y desde luego, contemporáneamente, bueno, en la época moderna, Maquiavelo decía, Hobbes, todos ellos ven el fundamento de la legitimidad, responder a la pregunta por qué es legítimo y por qué entonces hay que obedecer un determinado orden, hasta llegar a los órdenes democráticos, ¿no? En donde se encuentra el fundamento de la legitimidad en este acto fundacional, que son los procesos electorales. No nada más el voto, que es la culminación, digamos, de todo el proceso, ¿no? Para ello, pues obviamente necesitamos instituciones. Entonces decía, la importancia de la legitimidad ha sido una preocupación constante en la teoría política. Podríamos comenzar con Maquiavelo, quizás deberíamos iniciar con Maquiavelo, porque es el primero para el que hace sentido preocuparse por la legitimidad. Uno de los varios planteamientos que hay en el Príncipe es que dependiendo de la manera en que llegues al poder, ¿sí? Va a ser cómo construyas la legitimidad que te permita subsistir, que te permita tener un orden estable, ¿no? No es, y esto lo digo a menudo, no es el Príncipe un consejo para políticos que sean unos desgraciados y no morir en el intento, sino un tratado de naturaleza política que si bien da consejos, lo hace desde un punto de vista histórico y somete a consideración de aquel a quien quiere aconsejar las distintas maneras en que se han conformado regímenes políticos
y cómo han sido o no estables dependiendo de cómo llegan al poder y de cómo entonces eso condiciona lo que tienes que hacer para mantenerlo. Ese problema queda resuelto en un orden democrático porque el fundamento del poder es el acto electoral, ¿no? Los procedimientos electorales. Entonces, desde ese punto de vista, hay una legitimidad de origen, ¿no? A diferencia de lo que él observa en los diferentes principados, ¿no? Aquí hay un acto fundante que en sí mismo es legítimo, pero, pero, en el caso de México, pues no siempre hemos gozado de este acto fundante de legitimidad. Y cuando lo hemos tenido, es decir, previo a a un cierto momento, es decir, ha existido en el siglo XX, pero esto no quiere decir que haya sido por sí mismo, que haya sido un ritual de legitimación, pero que haya sido legítimo en sus resultados. Es decir, los resultados electorales en México han sido motivo de controversia desde hace mucho tiempo, ¿no? Es uno de los ejes centrales del movimiento revolucionario, ¿no? El lema sufragio efectivo no reelección no nada más pugnaba por no una no reelección, no, una reelección indefinida, simulada, de procedimientos democráticos que arrojaban un resultado cierto, ¿no? O sea, que fuera efectivamente, más bien, que el sufragio tuviera efectividad, ¿no? Que fuera real, que fueran bien contados los votos y que entonces eso proporcionara órdenes políticos legítimos sin simulaciones, ¿no? Digo, haciendo toda una exégesis, ¿no? De lo que podría significar una frase dentro de una revuelta que fue muchas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces el chiste es que siempre fue una preocupación desde dos lados, ¿no? Desde el lado de darle una legitimidad aparente a las decisiones de los gobiernos y del otro lado una petición constante porque no fuera una simulación, ¿sí? No fue nada más el movimiento revolucionario. Ya una vez con un cierto orden político, con una cierta estabilidad, fundado el Partido Nacional Revolucionario, el Mexicano de la Revolución y después el Revolucionario Institucional, observamos, ¿no? A partir de 1929, que hay una cierta estabilidad política, ¿no? Se ve rota en algunos momentos o se balancea un poco, ¿no? 94, mañana se cumplen 29 años del asesinato de Colosio, ¿no? Eh, pero no hubo convulsiones tales que significaran el rompimiento de un orden, pero sí su transformación, ¿no? Entonces, una vez que en 1929 hay una cierta estabilidad, todavía hubo una rebelión de la huertista que ya no tuvo éxito, pero empieza a haber esta simulación, este autoritarismo electoral, ¿no? Es decir, que hay procedimientos electorales que son los que fundan el poder político, ¿sí? No que antes no hubiera, pero ya decíamos, ¿no? Me interesa 1929 como punto de arranque, porque es cuando se funda un partido que más o menos va aglutinando la disputa política, ¿no? Eh, el punto culminante de ese desorden entre el periodo revolucionario o postrevolucionario y la fundación del Partido Nacional Revolucionario es el asesinato de Obregón, ¿no? Después de que se había reelegido, se permitía en ese entonces la reelección no consecutiva, entonces él se reelige, en 1928 lo matan y luego viene la fundación del partido para que la lucha no sea fratricida, ¿no? Entre facciones, entre caudillos, ¿sí? Y entonces se logra un cierto orden político en donde el acto fundante es lo electoral, ¿no? Son las votaciones. Pero el proceso de construcción, ¿no? No de deconstrucción, de construcción de esa legitimidad, pues pasa por muchas prácticas que tienen un componente electoral o electoralista, digamos, pero que no necesariamente es eficaz, ¿no? O sea, que no se respeta.
el voto, dicho en otras palabras. Pero bueno, entonces, en este autoritarismo electoral, ¿qué sucedía? Que había elecciones, que las elecciones eran periódicas, que los periodos presidenciales se respetaban, ¿no? 6 años, a partir de que se establece ese como el periodo presidencial, antes había sido de 4, ¿no? 6 años, y se renovaban los poderes públicos, sin mayor sobresalto. Había una serie de características de ese sistema político que es muy interesante, pero en el cual no me detengo. En todo caso, a quien le interesa, aquí tengo un librito que les puede resultar bueno, que es La formación del sistema político mexicano. Entonces, sus primeros 2 capítulos pues van contando la historia esta, ¿no? De cómo se creó ese orden. Más allá de eso, lo que me interesa es la parte de la consolidación de un modelo político que empieza a tener primero un buen desempeño económico, ¿no? Esta idea del desarrollo estabilizador, un modelo de crecimiento, ¿no? Más o menos sostenido, con una serie de premisas económicas, ¿no? Y eso hace que también surjan otras, no es tan automático, lo estoy contando así nada más de manera muy general, ¿no? Pero van surgiendo otros factores sociales, ¿no? Otros actores sociales. Eso lo voy a subrayar mucho porque toda democracia, incluida esta, supone, ¿no? Y la democracia como idea moderna, como idea contemporánea, supone la emergencia de actores relevantes, ¿no? Haciendo un paréntesis o haciendo un punto y aparte o un pie de página, ¿no? Por ejemplo, para quienes han estudiado el fenómeno de los partidos políticos, entre ellos Max Weber, ¿no? Sostiene que la democracia nace en el momento en que las masas adquieren derecho al sufragio. Pero las masas surgen como sujeto colectivo, ¿no? En el momento en el que adquieren, lo voy a decir así, conciencia de clase, conciencia de la posición que ocupan, que reivindican una serie de derechos para sí, que se organizan políticamente y reclaman que esa organización política se traduzca en representación, en cargos de gobierno, ¿no? Es la idea igualmente del nacimiento del Parlamento inglés con la revolución de Olivero Cromwell, es la idea de la independencia, de los movimientos independentistas en América Latina, pero me interesa porque la democracia, y esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en las instituciones democráticas, ligado con lo que veíamos ayer que decía de la transición democrática y sus limitaciones, digamos, ¿no? Emergencia de sujetos, sujetos, sujetas que surgen a la vida pública y que reclaman derechos y que luchan por conseguirlos, ¿no? Entonces, las masas, los obreros en realidad, ¿no? Después las mujeres, los movimientos sufragistas. Y en ese, terminado ese paréntesis o ese pie de página, podemos decir entonces que en México surgen clases medias, ¿no? Clases medias que habían, no es que no existieran, pero que encuentran de pronto unas ciertas, vamos a decirlo así, insatisfacciones, ¿no? Y que entonces empiezan a tener reclamos de índole político, ¿no? Es un poco más complicado que eso porque el régimen del PRI había sido muy sofisticado a la hora de desmovilizar a la población, ¿no? A la hora de credencializar a muchas personas, hacerlas parte de los partidos a través de esta figura que se llama el corporativismo. Un libro que lo cuenta bien, mira, aquí tengo, porque yo cuando hablo de cosas así, pues tengo mi bibliografía aquí junto, ¿no? Entonces, lo cuenta bien, ¿no? La formación del poder político en México de Arnaldo Córdoba. Bueno, el chiste es que, digo, no es una cosa de, ay, vengo a presumir mis libros, ¿no? Sino nada más porque los tengo aquí a la mano porque estaba tomando los apuntes para la clase, ¿no? Entonces, pues, este orden político empieza a verse cuestionado, empieza a haber movilización política, que en ese momento el régimen lo tenía como algo indeseable, por eso había adoptado sus mecanismos de desmovilización, ¿no? Paradójicamente, la desmovilización del régimen comienza con una movilización
en el cardenismo, ¿no? La política de masas cardenista moviliza a las masas, pero en favor del gobierno, ¿sí? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Yo estoy hablando del cardenismo, ¿no? Yo no estoy hablando de ninguna otra cosa, pero bueno, hay una movilización ex profeso para apoyar al régimen que a su vez desmoviliza a las masas, ¿no? Porque entonces las une con un proyecto político, ¿sí? Bueno, el chiste es que llegados a 1960 y 68 y los malestares de los que ya hemos hablado ayer, eh, viene esta emergencia de otros sujetos, ¿no? Entre ellas las clases medias, que ya habían dado ciertos atisbos de insatisfacción. La huelga de médicos en su momento, ¿no? Y las respuestas, que son parte de lo democrático, ¿no? Ya llegaremos a eso. Las respuestas del régimen, pues eran la imposición, ¿no? No el diálogo, sino la fuerza, ¿no? Entonces, llegados al 68, con esta idea de que la movilización era peligrosa, en medio de la emergencia de otros actores, no solo en México, sino en el mundo, recordemos un poquito el contexto, ¿no? En el 59 había triunfado la Revolución Cubana, estaba este fantasma del comunismo y decían, ¿no? Los macartistas en Estados Unidos, un fantasma recorre el mundo, ¿no? El fantasma del comunismo. Y mucho de eso alimenta la sensación de que hay una intentona de desestabilización, ¿no? Ya les conté el día de ayer el texto de este tipo penal de la disolución social, ¿no? Entonces, se aplica eso, pero se aplican otras medidas coercitivas que dan cuenta de que lo democrático en México, pues en realidad es eso, ¿no? Una simulación, únicamente procedimientos para legitimar decisiones que ya estaban tomadas y que no dependen de la población en realidad, una población desmovilizada, pero comienza a movilizarse. Uno de los reclamos del 68 justamente es la abrogación, es decir, solicitan la abrogación del tipo penal de disolución social, ¿no? Es uno de los muchos ejes que se articulan en torno al 68, ¿no? El chiste, pues, es que la represión estudiantil, en vez de desmovilizar, moviliza más, ¿no? Es decir, se hace más evidente la necesidad de cambiar las estructuras políticas del país. Todavía subsiste un poco, ¿no? Porque la presidencia siguiente más o menos logra, mediante un proyecto ahí populista, ¿no? Dando bastante dinero a las universidades, y así como a otros entes, digamos, políticos, logra una cierta legitimidad, pero que ya venía como herida, ¿no? Y entonces, producto de esa transformación, producto de esa lucha, viene una primera reforma. Vemos aquí en la lámina que la justicia electoral, y tendría que decir, la democracia electoral se ha construido a través de dos vías, la legislativa, la arquitectura jurídica y la jurisdiccional, ¿no? Las resoluciones que han dotado de derechos subjetivos y adjetivos, que ayer había mencionado que hoy íbamos a ver eso, ¿no? Tanto como bienes jurídicos tutelados, como dándole una noción a la democracia sustantiva, ¿no? Bueno, entonces decía, estas luchas, estas pugnas, dan como resultado, si fuéramos hegelianos, diríamos, pues la tesis de la tesis, antítesis y síntesis, ¿no? El conflicto como motor del cambio social, en términos hegelianos, ¿no? Para no meternos con lo polémico que puede decir en términos marxistas, que metodológicamente me parece que también es interesante, pero vamos a dejarlo en Hegel, ¿no? Entonces es una contradicción, ¿no? Una contradicción de intereses que produce instituciones. No es que el régimen haya sido buena onda, ¿no? Y que se haya ideado en la cabeza de Reyes Heroles una reforma, sino que fue producto de la presión, fue producto de la insatisfacción, fue producto de la pérdida de legitimidad del régimen, esta primera reforma del 78, famosa LOPE, ¿no? Ley de organizaciones y partidos políticos, una cosa así, ¿no? Ley de organizaciones, procedimientos electorales, ¿no? Y esa primera reforma, que podríamos decir es el primer cambio legislativo de importancia en el siglo XX, da como resultado una cierta representación, pero era un sistema en donde
la competencia electoral no existía, ¿no? Punto y aparte. Quiere decir, además de que la democracia para existir necesita pues del sufragio efectivo, necesita también de la competencia efectiva, ¿no? Hay una escena en la película La Ley de Herodes, la conocerán, y la hubiera traído a colación, la hubiera buscado en YouTube y la pongo, ¿no? En donde están sentados, ¿no? Unas personas, esto se ubica en los años 40, porque el presidente era Miguel Alemán, ¿no? Pero habrán visto la película o no, pero si no la han visto, la escena está en una casa en el pueblito este de donde resulta ser alcalde el personaje interpretado por Damián Alcázar. Entonces están platicando con un extranjero, con un norteamericano, y el candidato eterno del PAN, que es un doctor que más o menos habla inglés, le dice en inglés que en México no hay democracia, ¿no? Y no muy enterado de qué están hablando, pero después se entera, Damián Alcázar le dice, no, pues sí hay, claro que hay democracia. No es nuestra culpa que siempre ganemos nosotros, ¿no? De que siempre voten por nosotros. Entonces, lo interesante de ahí, más allá de lo anecdótico de la película, es que las democracias para ser no nada más precisan de procedimientos electorales, sino que el sufragio efectivo tiene que cristalizarse de alguna manera, pero tiene como condición que haya, voy a repetir la palabra, condiciones para la competencia, ¿no? Porque puede que el sufragio se cuente bien, puede que los resultados sean ciertos, no, pues sí, arrojó a un ganador y ese ganador, de acuerdo con los votos, es el ganador, pero necesitamos entonces también que haya condiciones para competir equitativamente, ¿sí? La equidad como uno de los valores centrales de nuestro sistema electoral, ¿sí? Una equidad que en algunos momentos se ha pensado que es exclusiva de los partidos, ¿no? Ahorita estamos hablando de la democracia electoral en sentido estricto y entonces de los procedimientos. Entonces vienen a colación los partidos políticos, ¿no? Que articulan intereses, que suponen eh, la, 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 eh, las propuestas, ¿no? Políticas, las posiciones, las tensiones, porque en el 78 y esta primera reforma no solo es una reforma, había dicho, de representación, pero no solo porque introduce el principio de RP. En ese momento, el sistema era nada más 300 distritos uninominales en donde se llevan por mayoría relativa y pues ¿quién ganaba siempre? Pues el partido mayoritario, el partido hegemónico. Ahorita vamos a ese concepto. Y entonces se introducen asientos de representación proporcional, en ese entonces 100, para que los partidos minoritarios, que no obstante obtenían una cierta votación, tengan una representación. Entonces, que las personas que no ganaban en términos absolutos no perdieran todo, ¿no? Lo que los politólogos llaman el juego de suma cero, el que gana, gana y el que pierde, pierde todo. Si hay un asiento, pues el perdedor, aunque sea por un voto, perdió ese asiento y es lo único que estaba en juego, ¿sí? Es lo único que estaba en disputa. En cambio, en un sistema de RP, no está en disputa un asiento, ¿no? Sino está en disputa un porcentaje de conformidad con la votación. Bueno, entonces se introduce esto, pero también en esta idea de los partidos políticos y la articulación de intereses y de propuestas está el dejar de proscribir, ¿no? El permitir que ciertos partidos políticos puedan competir, ¿no? Es decir, de alguna manera se introducen distintas condiciones de competencia que no obstante no quiere decir que las modifiquen y se llegue a una democracia competitiva, porque en esos momentos, como lo definió Giovanni Sartori en su libro muy citado, y que seguramente ustedes ya lo han escuchado mentar en más de una clase de nosotros, ¿no? De la Escuela Judicial Electoral, el libro Los sistemas de partidos, ¿no? En donde él clasifica, ¿sí? Los sistemas de partidos y observa que los sistemas de partidos en las sociedades políticas pueden ser, primera clasificación, competitivos o no competitivos. ¿De qué depende? De las reglas, desde luego, ¿no? De las reglas y de las instituciones que permitan que haya condiciones para que los partidos puedan, en igualdad de circunstancias, acceder al poder político. Y él observa
como un caso peculiar, que en México hay un sistema de partidos más allá de lo que había en otros sistemas autoritarios, en donde o no había sistemas de partidos, o los sistemas de partidos, por decirlo de alguna manera, porque no eran sistemas, porque eran nada más unipartidistas, ¿no? Entonces, obviamente, si hay un único partido, pues no puede haber competencia. Pero en el caso mexicano, hay sistema de partidos, hay más de un partido político que supuestamente se disputan el poder, pero no hay condiciones para la disputa, no hay ni equidad ni condiciones reales para la competencia. Entonces le denomina un sistema de partido hegemónico, ¿no? Donde las reglas están hechas para que siempre gane, justamente como decía Damián Alcázar, solo que sin el componente democrático, pero sí con esa simulación, ¿no? Entonces, esto no se rompe en ese momento. Continúa siendo un sistema de partido hegemónico, las reglas, las instituciones están hechas para que siempre gane el mismo partido, pero introduce estos elementos como una primera reforma legislativa, una reforma constitucional, que le dé un estatus diferente a los partidos políticos y que le da también una representación a las minorías, ¿no? Obviamente eso no satisface la demanda que había de democracia por parte de la población. Y en los 80, luego del terremoto de 85 que afecta sobre todo, aunque no nada más, pero sobre todo a la Ciudad de México, la pues respuesta bastante pobre, por decirlo de alguna manera, del régimen, ya el desgaste que había por las crisis económicas a finales de los años 70, la nacionalización bancaria, ¿no? Famosa de López Portillo como el último coletazo, que da un régimen que se resquebrajaba y que va cambiando un poco, ¿no? Aunque subsiste el partido político. Entonces, en 86, como una medida también de legitimación ante tanta insatisfacción, se convoca el presidente de la República, académicos, periodistas y demás, para otra reforma, la reforma del 87. Y esa reforma, entre otras cosas, modifica el sistema de justicia electoral porque introduce a un tribunal de lo contencioso electoral que tenía facultades chiquitas, pero que podía dirimir algunas controversias, ¿no? Bueno, entonces eso de alguna manera modifica algunas cosas, pero también deja insatisfechas a otras personas. No obstante, en ese momento, el órgano, digamos, de organización de las elecciones que dependía de la Secretaría de Gobernación, la comisión, el colegio electoral, perdón, tenía ahí como componentes, parte de la comisión, a los partidos políticos, en donde una de las reformas les hacía prescindibles para el PRI, ¿no? Es decir, ya no importaban, ya el PRI no necesitaba de esos partidos que habían jugado una suerte de papel legitimador, le llaman partidos satélite, ¿no? Que pues le hacían la balona nada más, digamos, al PRI. Pero ese cambio de fuerzas hace que haya una cierta insatisfacción, provocada por otras cosas que son interesantes de cambios en la manera de instrumentar la política pública, pero surge un grupo dentro del partido, la corriente democrática, que pugna por abrir otros caminos de selección de las candidaturas, ¿no? Propiamente la candidatura presidencial. Y entonces hay un cisma dentro del partido político, ¿no? Los partidos políticos, sobre todo anteriormente, porque ahora han modificado, digamos, su estructura y sus prácticas internas, pero se definían mucho, y en el PRI era característico esta idea de la disciplina partidista, ¿no? Que significaban otra cosa que admitir las decisiones que tomara la dirigencia partidista sin mayor problema, ¿no? Ahora la disciplina partidista se ha roto un poco, no tanto por las sublevaciones que las hay, sino también porque hay justicia electoral. Pero en ese entonces, un partido muy vertical, en donde pues la decisión era más o menos del presidente de la República para nombrar a su sucesor. Y digo más o menos porque ha habido muchos ejemplos y hay muchos estudios que dicen, bueno, no era una decisión unipersonal, ¿no? Y tomaban en cuenta distintos factores, pero el chiste es que el presidente tenía esa facultad de nombrar a su sucesor, que además era un acto
propagandístico completamente, ¿no? Quiero hablar de eso porque vamos a hablar de equidad en la contienda y de cómo esto lo cuida el derecho electoral en sentido amplio y el derecho electoral en sentido estricto y el derecho penal electoral, la equidad en la contienda, las posibilidades, ¿no?, de competencia real que materializan la idea del sufragio efectivo y materializan la idea de instituciones democráticas que sirven para algo, ¿no? El chiste, pues, es que era un acto de una simbología tremenda, ¿no? Porque se destapaba, era esta cosa. Recién fallecido, Enrique Florescano tiene un libro que coordina que se llama Mitos Mexicanos y hay el mito del tapado, ¿no? Entonces, había así como los chismes de pasillo, cuenta, ¿no? Que, ¿quién será el siguiente candidato? Desde luego un predominio de los hombres, ¿no? Ya eso lo doy por descontado. Ayer lo habíamos platicado, ¿no? Y entonces se jugaban, se barajaban nombres, se daba por sentado que iba a ser uno, pero luego resultaba que era otro, ¿no? O no. El chiste es que, pues, se pide que esa forma cambie, ¿no? Y no cambia. Se nombra a el candidato por parte del presidente, y entonces esa corriente democrática decide separarse, ¿no?, del partido, romper pues con la disciplina partidista y formar una propia corriente y lanzar una candidatura, ¿no?, a la que se le suman otros líderes políticos. Y entonces viene un primer cisma en 88, ¿no? 88, un desastre, por decirlo de alguna manera, las elecciones que le permiten subsistir al régimen, pero que queda muy mal hecho, ¿no? Queda muy deslegitimado, ¿no? Ya no funciona nada más el acto solemne de cambio presidencial y entonces pues había que reformar, ¿no? Había que reformar, se fundan otros partidos políticos. En México es un caso muy, muy singular, porque a diferencia de lo que sucedía en América Latina, ¿no?, aquí se reformaba y eso más o menos atemperaba los ánimos, ¿no? En otros países pues era un poco más feo porque sucedieron dictaduras militares, de hecho, ¿no? Aquí los militares jugaban un papel bastante fuerte, ¿no? Tenían una presencia importante, esto de la guerra sucia y todo, pero pues eran gobiernos civiles y más o menos había una relación de subordinación del poder militar al poder civil. En otros países, pues ni siquiera había estos actos de transformación y cuando sí los hubo, ¿no? El plebiscito chileno o en España, ¿no? Cuando cae el régimen franquista, pues quedan como ciertas heridas, ¿no? Aquí hay una transformación de tipo legislativa, electoral, que va construyendo instituciones, va atemperando los ánimos, ¿no? Eh, y van surgiendo otros partidos políticos como resultado de este conflicto, ¿no? O sea, esto como muy de la dialéctica, pues, hegeliana, en donde, pues, es un poco más terso, no digo que sea terso porque hay muchos asesinatos, hay mucha inestabilidad de por medio, pero nunca se rompe propiamente el orden político fundado desde 1929, ¿no? El chiste es que en 88, pues, era necesario hacer una reforma, y viene una reforma en 91, que ya crea el Instituto Federal Electoral en ese entonces, que todavía tenía ahí sus resabios autoritarios, ¿no? El tribunal en la elección de 91 saca criterios verdaderamente restrictivos, ¿no? Como no importa, no estoy citando textual, ¿no? Pero más o menos decían, ¿no? Las violaciones graves, por más que sucedan, si no están contempladas en la ley, no pueden aducirse para anular una casilla, por ejemplo, ¿no? O el cierre anticipado de las casillas no puede ser motivo de anulación de una casilla porque no está prevista en la ley una interpretación taxativa de la norma en cuanto a las nulidades. Eso solo para ver cómo había una suerte de visión de cómo tendrían que ser los procesos electorales y lo estrecho que resultaba la justicia electoral, ¿no? Entonces, bueno, surge esto, luego viene 94 y una debacle, ¿no? Había este discurso modernizador, entraría México supuestamente al primer mundo a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio,
y lo que sucede también paralelamente es el movimiento zapatista, ¿no? El levantamiento de los zapatistas el 1 de enero del 94, luego el asesinato de Colosio. Entonces, todo eso va transformando el régimen político, ¿sí? En 93 se había creado esta Comisión de Derechos Humanos, pero en 93 también tuvo sus convulsiones, ¿no? El asesinato de Posazo Campo, luego la detención de una persona que hasta entonces nadie le importaba ni sabía quién era, pero que los medios lo presentan como el gran acierto del gobierno, ¿no? Sale ahí Carpizo, muy, muy sonriente, ¿no? Capturaron al Chapo Guzmán porque era el supuesto autor material del asesinato de Posadas Ocampo. Entonces, todo eso solo para dar cuenta de que había una cierta inestabilidad política que necesitaba de reformas y que esas reformas ya no alcanzaban con las transformaciones a cuentagotas que había habido, ¿no? Pero el asesinato de Colosio pues pone un poco, creo yo, en pausa esa transformación y entonces le da para un sexenio más al PRI, ¿no? Que no obstante, en 97, luego de otra reforma de gran calado, o sea, ya estamos hablando de 3 reformas, ¿no? Estamos hablando de la reforma del 78 y la representación del 87 y el nacimiento de algunas autoridades electorales, de la del 91, ¿sí? Y luego la del 96, que la del 96 ya es mucho más grande, ya es más un pacto entre los partidos, ya los partidos empiezan a tener un peso específico, ¿sí? En la toma de decisiones, surgen, digamos, ya no solo como sujetos de derecho electoral, sino como sujetos políticos relevantes que ya pueden inclinar la balanza y la consecuencia de ello se ve en las elecciones de 97, en donde el Partido Revolucionario Institucional pierde la mayoría por primera vez en la Cámara de Diputados, pierde las elecciones en la capital de la República, que hasta entonces no tenían procesos democráticos, ¿no? Era una designación por parte del presidente del regente, del jefe, perdón, del jefe, sí, el jefe de departamento del Distrito Federal, parte del gabinete ampliado del presidente, se celebran elecciones, gana, y además quien gana es la figura opositora en ese momento por excelencia, ¿no? El chiste es que eso va dando paso a una transformación tanto institucional como política, ¿no? O sea, en los hechos y en el derecho. Y en el derecho también el tribunal, que ya había cambiado su denominación de Tricoel a Trife, Tribunal Federal Electoral, se incorpora al Tribunal Electoral, perdón, se incorpora al Poder Judicial de la Federación, se convierte, gracias a esta reforma, en un tribunal constitucional que puede decretar la inaplicación de leyes, ahí nomás, un sistema de medios de impugnación ya bastante robusto y facultades inclusive ya de anulación ya muy, muy interesantes. Ahorita vamos a ver algunas de estas, ¿no? Entonces, pues ya tenemos un sistema bastante robusto y la cristalización pues son las elecciones de 97 y luego las de 2000, en donde ya pierde el partido oficial las elecciones, ¿no? Ahí tenemos un cambio, ¿sí? No menor en términos políticos estrictos, ¿no? Partidos políticos y condiciones de competencia. Digo no menor porque lo que decíamos ayer de la representación de todos los grupos sociales, pues no se consigue sino hasta apenas hace poquito, pero a eso vamos, ¿no? El chiste es que empiezan a lograrse ciertas condiciones de equidad. Al mismo tiempo, las instituciones adquieren una serie de facultades que le permiten no solo eh, eh, procurar, digamos, condiciones más equitativas, ¿no? Condiciones de competencia mejores entre los partidos políticos, sino facultades para sancionar, ¿no? Está esta sanción histórica de los amigos de Fox, ¿no? Está el Pemex Gate igualmente, ¿no? Y estas facultades, ¿no? Ya van naciendo, mañana vamos a ver esto ya propiamente, instituciones, facultades y la FEPADE, ¿no? En ese momento, cuando se incorpora como una institución propia del sistema electoral, porque van naciendo conjuntamente, ¿no? Una fiscalía especializada, en ese entonces denominada así, para la atención a delitos electorales, ¿sí? Porque los delitos electorales, pues eran algo que se cometía que estaba previsto en los códigos penales,
en una parte especial, no tenían una ley general como ahora, ¿no? Sino que estaba en el Código Penal, iba saliendo, iba entrando, eso lo veremos más adelante, es decir, va saliendo, va entrando a los códigos penales con diferentes denominaciones, porque la historia de los tipos penales en el derecho electoral no es tampoco nueva, ¿no? Desde Roma se castigaban las trampas que podía haber a la voluntad popular, ya digo, ya lo veremos, ¿no? Aquí me interesa el sistema electoral mexicano y su conformación como producto de estas transformaciones legislativas que son la cristalización de conflictos, ¿no? Bueno, entonces en 2000 y ya estas autoridades que tienen facultades y además en 2000, hablando de facultades de las autoridades de equidad en la contienda, que es uno de los puntos centrales, ¿no? Condiciones para la competencia, por un lado, entre los partidos, pero también para la debida formación de la voluntad popular. Otra de las cosas que se tiende a cuidar en el derecho electoral, ¿no? Quizás, y esto lo digo así, quizás es una hipótesis y probablemente para mí sea lo más importante como bien jurídico tutelado, tanto en el derecho electoral en sentido amplio como el derecho penal electoral en sentido estricto, es la debida formación de voluntad popular. La competencia está bien entre partidos, la equidad, pero la equidad tiene varias dimensiones. ¿A qué voy con esto? Que empieza a cuidarse cómo se forma esa voluntad popular. Vuelvo al ejemplo del tapado, ¿no? Pues cuando se hacía toda esta parafernalia, yo todavía me alcancé a ver cuando nominaron a Colosio, ¿no? Iban a su casa y los medios, era casi de cadena nacional, era la noticia de noticias, pues ¿cómo va a tener condiciones para competir cualquier otro? Que no cuando lo nombraban a Fernández Ceballos el PAN o a Cárdenas el PRD, ¿no? O a Cecilia Soto el PT o a González Torres, Emilio González Torres, padre del llamado Niño Verde, ¿no? El Partido Verde Ecologista, o a Talamantes, el partido, ¿cuál era? Auténtico de la Revolución Mexicana, o así nos podemos seguir porque compitieron 10 partidos, ¿no? El PPS, que postuló a Marcela Lombardo, ¿no? La hija de Lombardo Toledano, pero bueno, el chiste, el Frente Cardenista de Liberación Nacional, un partido que perdió su registro después, ¿no? Pues no tenían esa parafernalia, ¿no? No llegaban los medios a entrevistarlos el día que los nominaban candidatos, entonces ya había toda una operación, digamos, de Estado, no necesariamente exprofeso para eso, pero que desde luego alteraba las condiciones de la contienda, por cómo voy a competir así, ¿no? Bueno, entonces en 2000, ya con mejores condiciones para competencia, ¿sí? Empiezan a preocuparse los factores que pueden alterar la voluntad popular, entre ellos la publicidad gubernamental, el desvío de recursos gubernamentales para las campañas. Y entonces hay una elección en Tabasco, ya con un sistema de nulidades más robusto, ¿no? Hay una elección en Tabasco en donde se establece por parte de la Sala Superior un criterio que luego va a causar mucho pánico, vamos a decirlo así, que es la nulidad abstracta, ¿no? Una causal de nulidad que se hace valer cuando no se cumplen las condiciones de equidad en la contienda. Esto quiere decir que los partidos no tienen las mismas condiciones los unos y los otros para competir, pero también que la formación de voluntad colectiva no tiene la debida condiciones para que se forme libremente, las debidas condiciones para su formación libre, ¿no? Porque hay interferencia por parte del gobierno. Entonces, anulan una elección en Tabasco en 2000 y sin que haya una causal específica, ¿no? Dicen, hay causales suficientes porque hay violaciones constitucionales, ¿no? Eso solo da cuenta de dos cosas que me interesan, ¿no? De cómo se va construyendo las condiciones para la competencia, bueno, de tres cosas, de las instituciones como un componente fundamental para ello y de la transformación por la vía legislativa hasta ahorita, que insisto, la transformación por la vía legislativa no es sino la cristalización de conflictos, no pensemos, y esto siempre lo digo, no pensemos que era, qué buena onda, ¿no? Qué buena onda los priistas que nos dieron reforma, qué buena onda los partidos que, no, la realidad es que fue producto de luchas, ¿no? Así como la justicia electoral, desde qué buena onda los magistrados que nos dan sentencias, pues ellos interpretan a partir de los conflictos, a partir de las demandas de actores específicos que dicen, hey,
yo tengo un reclamo que hacer y entonces viene esa respuesta. Claro, podría no haber respuesta y entonces no estaríamos en una democracia, ¿no? Podría ser, no, pues qué bueno que digas las cosas, pero ahí te van los tanques de agua, ¿no? O ahí te van los antimotines, que esas eran las respuestas autoritarias del régimen anterior. Entonces, ahí vemos estos cambios, ¿no? Y está, digamos, un poco de, tampoco quiero santificar ni decir, oh, wow, miren, qué buena onda, ¿no? El régimen, pero un poco de capacidad de transformar las demandas en instituciones y en leyes y en cambios, ¿no? Cambios quizás chiquitos a cuentagotas. Entonces, en 2000, pues estamos en ese escenario, ¿no? Pero insisto, de competencia partidista, todavía no de democracia sustantiva, y ahorita lo vemos, ¿no? Competencia partidista, que no es menor. O sea, ya el hecho de que pueda haber partidos que en condiciones más o menos igualitarias puedan acceder a los puestos de poder y que cuando esas condiciones se vulneran o hay multas grandes como Pemex Gate, como Amigos de Fox, o hay anulación de elecciones, aún sin haber una disposición específica para el caso, entonces hablamos de un sistema electoral más robusto, con una fiscalía, entre otras cosas, una fiscalía ya especializada para la atención a delitos electorales que empieza a caminar, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas prácticas muy arraigadas en el régimen para alterar, digamos, la voluntad popular, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿no? En el derecho electoral varias consecuencias normativas. Una consecuencia de derecho electoral en sentido estricto, que es la anulación de las elecciones. Consecuencias electorales en sentido más amplio, que son administrativas, que pueden suponer multas. Y consecuencias electorales para los individuos, para las personas que quebrantan la ley, ¿sí? Que pueden ser la pena privativa de libertad o alguna pena penal, valga la redundancia, en el caso de las fiscalías. La verdad es que estas caminan un poco más lento de lo que caminan las otras dos instituciones, ¿no? Es decir, empiezan a existir las fiscalías, pero su andar es un poco más lento. Mañana vamos a ver cómo esta trayectoria histórica propia de las fiscalías electorales. Ahorita vemos todo el sistema, cómo se fue configurando, cuáles fueron los asuntos que va resolviendo, ¿sí? Entonces, pues, llegados a 2000, ya vemos que hay otro tipo de transformación, que vemos aquí, jurisdiccional, ¿sí? Es decir, que ya el cambio, los cambios en la democracia ya no solo vienen del legislativo, sino que también jurisdiccionalmente hay transformaciones. En este caso, estoy hablando de una anulación, pero, me falta la parte más interesante, ¿no? Todavía en el entendido de la formación de la voluntad popular, vamos a decir que son varias las dimensiones de la democracia, competencia, y eso se fue atendiendo, ¿no? Se fue atendiendo con las distintas reformas de 77, 87, 91, 96, mejores condiciones para que compitieran los partidos políticos en condiciones de equidad, formación de la voluntad popular, y eso se va atendiendo más o menos a la par, ¿no? Castigando algunas conductas, estableciendo infracciones, estableciendo la importancia de los topes de campaña, limitando la injerencia de los gobiernos e inclusive de los medios de comunicación, ¿sí? Y la otra parte que todavía nos falta es la representación sustantiva, así como ayer hablamos de contenido sustantivo de la ley, de la norma, de la democracia, pues también vamos a hablar de eso en el caso de la construcción jurisdiccional de derechos, ¿no? Y su protección, tanto penal, su tutela penal, como su tutela electoral en sentido amplio, es decir, por las instituciones electorales no penales, ¿no? Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral. Bueno, entonces, esta vía jurisdiccional se ve robustecida después de las elecciones de 2006. Porque ¿qué pasa? Que en 2000 pues viene la transición, una transición como la habían pensado los arquitectos, así lo voy a decir, no eran arquitectos, no, pero quienes idearon las transiciones democráticas, que venía de un modelo teórico que pensaba que la democracia eran instituciones, que eran procedimientos, que eran reglas para garantizar resultados, ¿no? Que venía de esta teoría económica de la democracia como las reglas del juego.
Entonces, además, eso se acompañaba de una concepción de los partidos políticos, ¿no? En donde pues ya no había un enfrentamiento ideológico, en donde era como lo preferible el centro, ¿no? Los votantes medios, es decir, el votante mediano, ¿no? Que no tiene un polo ideológico ultra definido, sino que premia o castiga. Esa es la expresión, yo no estoy diciendo, yo no estoy de acuerdo con ese modelo, ¿no? Pero premia o castiga según sea bueno o malo el ejercicio de gobierno de que se trata. Entonces, crear condiciones de equidad entre partidos que no tienen gran diferencia, grandes posiciones políticas, porque se rompió, dicen, en su momento dijeron, pues esas diferencias ideológicas insalvables que habían sido como el derrotero de los partidos políticos en los años 70 y en los años 80 todavía un poco, ¿no? Aunque empieza a quebrajarse ahí justamente y su culmen es la caída del muro de Berlín. Bueno, entonces llegados a 2000, en esta transición que hasta algunos llaman de terciopelo, ¿no? Así como una revolución de terciopelo ay, ¿cómo se llama? En Polonia, me parece, en donde pues la llegada de la democracia no supuso una gran fractura social, ni menos. Entonces aquí una transición de terciopelo sencilla, pactada, ¿no? Hay otras hipótesis alrededor de eso, pero ahorita no lo voy a decir. Están en el libro que les compartí de la formación del sistema político mexicano. El chiste es que no hubo una reforma en 2000 porque no parecía necesario haberla, ¿no? Pero vienen surgiendo otros actores, sin decir nombres, surgen otros actores que colocan la discusión política desde un punto de vista ideológico enfrentado a esa forma de concebir la democracia electoral, vamos a decirlo así. Y entonces en 2006 hay un enfrentamiento, ¿no? Entre esas dos formas de ver el país. Yo me acuerdo el encabezado de la jornada, que ya sabrán cuál es la línea editorial de la jornada, pero que interesante porque ese día de la jornada electoral de 2006, que fue 2 de julio de 2006, mostraba o decía el encabezado, lo pueden buscar luego en la jornada, ¿no? En la página, pero más o menos decía, hoy cambio o continuidad, ¿no? Entonces, el chiste es que había un enfrentamiento más o menos fuerte de posiciones políticas y que deriva en un conflicto postelectoral, pues más o menos duro, ¿no? Pero independientemente de ese conflicto, lo que resulta, la síntesis de eso, es una reforma constitucional. Pero antes de eso, hablando de la voluntad, la formación de voluntad popular como un bien jurídico tutelado, se fortalece esta idea, ¿no? O sea, ya dijimos, competencia, formación, debida formación de la voluntad popular. La causal de nulidad abstracta es una manera contundente de verlo, la preocupación por esto, así como las multas del Pemex Gate y los amigos de Fox, ¿no? Desvío de recursos con fines electorales. Y en 2006 hay una solicitud de parte de un partido político que se decía agraviado por una serie de mensajes que unos spots, pues, que ciertos actores político-económicos habían lanzado en contra de un candidato, así como por el contenido de algunos otros mensajes por parte de los partidos políticos. Propaganda negra, digamos, ¿no? Propaganda negativa en contra de un candidato en detrimento, decían, de la conversación pública, ¿no? De la libre formación de la voluntad. El chiste es que hay una solicitud entonces al Instituto Nacional Electoral porque resuelve ese conflicto, porque dirima, porque sancione a quienes habían alterado esas condiciones de formación de voluntad popular. Pero el INE dice, carezco de un procedimiento idóneo para darle respuesta a esa demanda. Por lo tanto, no es procedente. Entonces, aquí viene otra construcción de derechos mediante resoluciones jurisdiccionales. Viene el sistema de medios de impugnación, entonces vigente y ya no vigente, pero que todavía hasta hace poquito, ese hubiera sido el recurso de apelación ante una resolución del INE para impugnar su contenido. Y materializando el artículo 17 constitucional en el subrap 17 diagonal 2006,
le dice el tribunal al INE, después de la queja, ¿no? O sea, viene la resolución del INE y entonces interponen un recurso de apelación en contra de esa resolución y declara parcialmente fundados los argumentos de la coalición y les dice, en ausencia de un procedimiento instrumental, es decir, darles respuesta. No quiere decir que les des la razón, pero por lo menos que hay un procedimiento ad hoc para que puedan obtener una respuesta, ¿no? Es el nacimiento del procedimiento especial sancionador, el régimen sancionador, que busca, digamos, su principal objetivo es cuidar la formación de la voluntad popular. Luego, en la reforma de 2007, se incorpora al texto constitucional el procedimiento sancionador, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿no? La instrumentación de ese procedimiento que tiene por objetivo sancionar aquellas conductas que vulneren la formación, otra vez, de voluntad colectiva. ¿Cómo se forma la voluntad colectiva? Pues de muchas maneras, pero ahí influyen las campañas, ¿no? Las campañas no son otra cosa, sino un espacio, ¿no? Una posibilidad para que los partidos políticos establezcan su plataforma para tratar de posicionarse en las preferencias, en la formación de preferencias político-electorales. Y entonces, pues ahí pues, empieza a haber como reglas más estrictas, más o menos más claras, causales de anulación, ¿no? Se le quita, entre otras cosas, el monopolio a los medios de comunicación de establecer un modelo de comunicación política, ¿no? Porque entonces pasa al Instituto Nacional Electoral la pauta, ¿no? Ya no pueden contratar como contrataron hasta antes de esa reforma los partidos políticos u otros actores, o los partidos políticos a través de otras personas, causal de nulidad inclusive de una elección, propaganda, ¿no? Por un lado. Entonces, en esta formación de voluntad colectiva se limita la posibilidad de la propaganda, la contratación de propaganda, que el factor económico no incida en la formación de voluntad colectiva, por un lado. Y por otro lado, en todo caso, que la propaganda gubernamental tampoco es un factor que incida, porque entre otras cosas, pues hubo varios actos en donde el presidente de la República manifestó su apoyo y su repudio a un proyecto político de manera reiterada, ¿no? Entonces, esto lo recoge la reforma de 2007, da nacimiento a este régimen sancionador. Valga decir, y esto lo recuperaremos en la sesión, que no sé si me toca a mí, pero creo que sí, de las diferencias entre sanciones y delitos, sanciones administrativas, sanciones electorales y delitos electorales, ¿no? Y va robusteciendo un poco la parte de los delitos electorales. Todavía no podemos decir que camina, ¿no? Tienen su propia trayectoria, tienen sus propias dificultades, ¿no? O sabemos cómo avanza la justicia electoral en este sentido, cómo avanzan las facultades de la autoridad administrativa y los delitos electorales pues están ahí, está ahí la fiscalía, hay algunas averiguaciones, pero dejan todavía mucho que desear, ¿no? Bueno, estamos hablando de 2007, ¿no? Hay muchas acusaciones de, y a lo largo de la historia, ¿no? Muchas acusaciones de injerencias indebidas, entre ellas de los gobiernos, ¿no? Y entonces también la reforma incluye el 134 constitucional, entonces prohíbe terminantemente que, digo, ya estaba prohibido, pero ahí lo pone de manera más contundente, el uso de recursos públicos con fines electorales, ¿no? Entonces dice, la propaganda gubernamental, si bien está permitida, no puede suceder, no puede difundirse en tiempos electorales, limitaciones temporales, como veíamos ayer, ¿no? Para poder establecer los ámbitos de aplicación de la ley, los ámbitos temporales de aplicación de la ley, que son particularmente importantes en el derecho electoral y en el derecho penal electoral en específico, ¿no? Y ayer veíamos algunas de estas características. Pero bueno, entonces, este régimen sancionador
que tiene una importancia no menor en esa parte, con el cuidado, como decía, de la formación de voluntad popular. Y vienen entonces las elecciones de 2012, más o menos caminan, y una reforma en 2014. Una reforma, el nacimiento, el surgimiento de una ley general de partidos políticos que establece ya una serie de requisitos, pero y la Fiscalía para la Atención a Delitos Electorales, que insisto, pues va caminando, ¿no? Más o menos, porque luego va a tener una importancia central en términos políticos, que no tanto en términos judiciales, porque pues empieza a haber estas denuncias internacionales de la injerencia de otros actores externos y algunos procesos, algunas vinculaciones a proceso en otros países, ¿no? Por parte de empresas que habían hecho sobornos, digámoslo así, ¿no? Y aquí empiezan a caminar algunas averiguaciones y después, pues por motivos políticos, esas averiguaciones se caen. Solo voy a decir eso, ¿no? Entonces, ahí la justicia electoral penal, como un poquito caminando a una velocidad distinta, en efectos, no necesariamente en competencias, eso lo vemos mañana, ¿no? Pero sí en efectos, ¿no? O sea, no se vislumbra que haya una eficacia, en todo caso, de esas instituciones, ¿no? El chiste es que como parte de la reforma también viene un cambio en el régimen sancionador, ¿no? Ya no nada más era en su momento, en 2007, cuando se adopta el procedimiento especial sancionador, su instrumentación y su resolución eran competencia exclusiva del Consejo General del INE, ¿no? Bueno, había su procedimiento de la Comisión de Quejas y Denuncias, que ahora cambió de denominación. Ya mañana vemos esos cambios de denominación en la reforma, ¿no? Ahorita solo es como un poco cómo se conformó, eh, pero es la Secretaría, ahora para no dejarlo sin responderlo, la Secretaría General Jurídica de lo Contencioso Electoral, lo que antes era la Comisión de Quejas y Denuncias, ¿no? Eh, entonces, eh, la resolución ya no nada más pasa al Consejo General del INE, sino que hay una parte jurisdiccional, se crea la Sala Regional Especializada, y el procedimiento especial sancionador resulta importante porque en este nivel de construcción jurisdiccional de derechos mediante resoluciones judiciales, cuyo primer antecedente podríamos poner a el régimen sancionador, viene otra manera de materializar derechos subjetivos, ¿no? En una elección en Nuevo León, una persona interpone una denuncia en contra de un funcionario que daba un informe, pero que su informe, la propaganda del informe, trastocaba los lindes del lugar en donde iba a suceder, ¿no? O sea, es decir, extraterritorialmente pasaba la propaganda, ¿no? Del informe. Entonces, interpone una denuncia, la denuncia no prospera y quiere una revisión a esa instancia, pero no hay procedimiento idóneo para él para ejercer ese derecho subjetivo, es decir, el acceso a un medio de impugnación para revisar la legalidad de el primero, ¿no? Ante tal ausencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación crea el juicio electoral. Es una alarma que está sonando por aquí, pero supongo que no tiene ninguna. Se están probando una alarma, pero yo escucho alarmas y como hay una alarma propia del edificio que luego suena antes de la alerta sísmica, entonces me queda así como callado. Entonces decía, la Sala Superior de una respuesta y como consecuencia nace el juicio electoral, que ahora la reforma ya contempla y en realidad el juicio electoral suple varios de los recursos que ya no están contemplados en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Pero bueno, surge como una respuesta y que en términos generales podríamos decir es la vía para hacer valer derechos subjetivos públicos en ausencia de cualquier otra forma procesal. Es decir, si no existe la vía, entonces es el juicio electoral la vía idónea, ¿no? En ausencia de un procedimiento ad hoc,
es el juicio electoral, que fue lo que permitió, por ejemplo, a los titulares de los OPLES o a los titulares de los tribunales electorales interponer controversias, o bueno, juicios electorales, ¿no? Pero bueno, controvertir algunas resoluciones, algunas decisiones del Poder Ejecutivo o de los poderes legislativos, según se tratase, ¿no? Entonces, aquí hay otra vía de construcción, pero la más interesante de todas viene ya en el proceso federal reciente. Y es ahí cuando ya podemos decir una transición democrática en sentido amplio, ¿no? No nada más partidos que compiten, eso está bien. Eso posibilita que haya, por un lado, la equidad, digamos, entre los partidos. Pero no quiere decir que con eso se alcance una democracia en sentido amplio, ¿no? Es decir, una democracia como la entendemos ahora. Es decir, que no nada más sean procedimientos, sino que se materialicen en algo que me gusta denominar como representación efectiva. La representación efectiva no es otra cosa sino el reconocimiento de actores sociales y su relevancia. ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos a hacer una pequeña pausa nada más para preguntar, luego de un poquito más de una hora de clase y una sola diapositiva. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿No hay preguntas, comentarios? Ok, entonces continuamos, ¿no? Decía pues, entonces, se va construyendo o empieza la construcción de una democracia con una representación efectiva, en donde, déjenme hacer grande esto, en donde los distintos actores sociales emergen como tales, se les reconoce como tales. O sea, aquí empezamos a hablar de la pluralidad social. La democracia podemos pensarla como una conjunción de tres, digámoslo así, de tres esferas, ¿no? Una esfera en donde hay conflicto político, ¿sí? En sentido estricto, partidos que compiten por las votaciones, que compiten por los resultados electorales, por los cargos, ¿sí? Esa esfera también tiene sus otros tintes, digamos, académicos, en donde hay una disputa por definir qué es y qué no es la democracia, ¿no? Entonces, el conflicto es una parte esencial, digamos. Si no hubiera conflicto, pues no habría estas reformas, tanto jurisdiccionales como legislativas, ¿no? Entonces, no rehuir a esta parte en donde, insisto, se articulan posiciones, en donde se hacen explícitas algunas de las propuestas, las plataformas políticas y contienden. Otra esfera que sería la de los procedimientos. De poco serviría que hubiera conflicto si no se materializara en cambios, digamos, ¿no? Y vimos cómo los sistemas, el sistema electoral mexicano se ha constituido, se ha construido a partir justamente del conflicto, ¿sí? Pero si no hubiera instituciones que le dieran respuesta, lo que tendríamos sería, pues, sistemas o incompletos, ¿no? O respuestas insuficientes o respuestas violentas, ¿no? Pensemos con todo lo imperfecto que puede ser un régimen democrático, pues es el único que permite, de alguna manera, que haya cuestionamientos a el ejercicio gubernamental y que esos cuestionamientos se traducen en disputas que pueden ser judiciales o disputas que pueden estar en las calles y que logran a veces una interacción entre los actores sociales. A eso vamos a llegar. Entonces, la parte de los procedimientos importa, como importa el conflicto, pero el conflicto está limitado por los procedimientos, ¿no? Es un conflicto que tiene que mantenerse dentro de un orden democrático, ¿sí? Para eso las instituciones definen las reglas a partir de las cuales se dirime el conflicto, las instituciones y distribuyen sus competencias. Entre ellas, pues establecen a quién le compete organizar las elecciones, le compete sancionar las conductas, sea por la vía administrativa, sea por la vía penal, dependiendo del bien jurídico que se vulnere y dependiendo de quiénes la vulneren y cómo. ¿Sí? Ya veremos esa parte de diferenciar a el derecho
represivo en lo administrativo y el derecho represivo en lo penal, pero finalmente es tratar de responder quiénes y cómo vulneran los bienes jurídicos tutelados, ¿no? Bien. Entonces, esto, insisto, va forjando este sistema electoral con sus condiciones, con sus características. Y la tercera esfera sería la de los valores, ¿no? Los valores democráticos. Ayer el compañero Marciano, creo que fue él, nos hablaba justamente de la dimensión sustantiva cuando decía de Ferraioli en el caso del derecho electoral, ¿no? Perdón, el derecho penal, el garantismo, ¿no? Y cómo eso había sido o ha sido incorporado a la justicia constitucional, que no es otra cosa que una dimensión axiológica fundante de los órdenes jurídicos. Los órdenes jurídicos no son nada más leyes, ¿no? Sistemas de leyes lógicos que tienen una sistematicidad que produce resultados ciertos y objetivos, sino que es además una serie de principios, una serie de valores que no necesariamente están explicitados en el texto constitucional, pero que se pueden deducir del mismo y que van a fundar relaciones sociales democráticas. Entonces, en esa esfera valorativa, lo que observamos, ¿no? Es que estos valores, insisto, que no son necesariamente dilucidables meramente por medios lógicos, y entonces aquí viene la parte argumentativa, las partes metodológicas de la ponderación, etcétera, ¿no? Pero que le dan un cauce igualmente democrático ahora a las leyes, es decir, le dan contenido a las leyes. Las leyes pueden marcar una serie de pautas, ¿no? Una serie de haceres y no haceres, pero, o deberes y no deberes, pero su contenido sustantivo se encuentra en la parte axiológica y es tarea de las instituciones electorales y propiamente de la justicia electoral que esos valores se visibilicen a la hora de resolver conflictos de acuerdo con las normas, ¿no? Entonces ahí tenemos la conjunción, digamos, de esas tres esferas, ¿sí? Eh, entonces ver cómo la justicia constitucional pues ha construido también este sistema electoral. Y entonces pues una vez pensado que hay conflicto, que hay posiciones, que hay actores, vamos a cuáles serían los valores centrales que delimitarían el quehacer democrático, ¿no? Desde luego, estos son algunos. Hay algunos valores que le dan contenido a los procedimientos. Ya hablamos de equidad, tendríamos que hablar de legalidad, ¿no? Equidad en la contienda, legalidad, que le dan contenido a la competencia, que le dan contenido y materialidad a la formación de la voluntad colectiva. Pero tendríamos que hablar de uno central, me parece, y que define no solo el quehacer, sino la esencia de las democracias contemporáneas, que es la pluralidad. Pero la pluralidad ha sido y es motivo de controversia. ¿Cuál es? ¿Hasta dónde? Y luego veremos, ¿esto lo tutela o no lo tutela? Y en todo caso, ¿cómo? El derecho penal electoral, ¿no? O sea, existe, me parece a mí como valor central, la pluralidad. ¿Qué es la pluralidad? En un sentido estricto, la pluralidad se alcanzaría con un sistema de partidos, ¿no? En donde hubiera distintas agrupaciones, cada una diferenciada entre sí, mucho o poco, eso ya es cosa de cada plataforma, ¿sí? Y que estas supusieran distintas opciones para las personas para elegir, ¿no? Cual si se tratara de un buffet en un restaurante, ¿no? Y habrá quienes elijan menos calorías, habrá quienes elijan postre y habrá quienes elijan un plato con carne y otros que elijan opción vegana, ¿no? Es decir, tener opciones, eso se pensaría como pluralidad. Otra acepción de pluralidad podría ser la idea liberal, ¿no? La idea liberal en el sentido de libertad de opiniones, ¿no? Todos podemos pensar y manifestar nuestras ideas y formar partidos políticos, todas y todos.
¿no? En más o menos igualdad de circunstancias. Esto, desde luego, deja de lado que no todo mundo, y a eso voy, que no todo mundo tiene las mismas posibilidades. Ya no pensemos en las posibilidades fácticas de, pues claro, una persona que tiene acceso a medios de comunicación tendrá más posibilidades de que su voz sea escuchada que una persona cualquiera, ¿no? Eso ya quiere decir que hay un poco de desequilibrio y entonces está esta idea de la formación de la esfera pública, ¿no? Y los formadores de la esfera pública. Y entonces, en términos habermasianos, pues son los que más o menos van dirigiendo la conversación pública, ¿no? En sus términos, y vemos publicaciones, y vemos, ¿no? Personas que participan en los medios de comunicación, y profesores universitarios que tienen una cierta relevancia, ¿no? No todos, desde luego, no todas, pero eso es solo una parte, ¿no? Y ahorita vemos cómo eso también es problemático en sociedades democráticas. Y entonces, ¿qué pasa con el derecho penal? Porque hasta ahorita me he referido solo de manera tangencial al derecho penal, insisto, en el entendido que mañana ya hablaré bien como de toda la trayectoria de la FEPADE, de la FEDE, ¿no? Y más o menos de algunas de sus tareas, a reserva de que esto lo van a ver con mayor profundidad en el módulo correspondiente. Pero bueno, es parte de las instituciones que conforman el sistema electoral mexicano y una parte que atiende un cierto tipo de controversias a partir de la definición de conductas que vulneran también las condiciones de competencia, de equidad y de formación de voluntad colectiva, entre otras cosas, ¿no? Pero sobre todo por actores individuales, aunque responderemos de manera colectiva, ¿no? A lo largo de este diplomado, si, por ejemplo, los partidos políticos pueden ser sujetos a procedimientos penales, pero eso nada más es como para dar un panorama general, ¿no? El chiste es que la pluralidad se puede entender de esa manera, ¿no? Un poco más amplia cuando hablamos de los formadores de opinión pública, ¿no? Pero la pluralidad en democracias también supone, como ya había dicho, la emergencia y el reconocimiento de otros actores sociales relevantes, así como en su momento fueron las masas, los trabajadores en realidad, ¿no? Que pedían los trabajadores, bueno, derechos laborales y ¿no? Pero en esa petición de derechos laborales también estaba la posibilidad de formar partidos políticos, ¿sí? Es que viene en el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Y pedían derechos, mano, pedían participación, ¿no? Está en la formación de muchos partidos que todavía subsisten, por ejemplo, más allá de que uno pueda decir, pues ya la ideología ya quedó como medio de lado, pero el Partido Laborista Inglés, ¿no? Da cuenta de ese conflicto, pues, de clase, de esas posiciones. El Partido Socialista Obrero Español en su momento dio cuenta de eso, ¿no? En donde la ideología, pues, era un derrotero, marcaba más o menos la pauta para definir, como decía, posiciones. Y entonces había pluralidad en ese sentido. Pero esos son un cierto tipo de actores. Luego vinieron las sufragistas, ¿no? Y entonces la conquista del voto por parte de las mujeres. Pero era la conquista del voto, no necesariamente la conquista de espacios de representación. Por un lado, política, de representación política en sentido estricto, es decir, candidaturas, es decir, gubernaturas, es decir, posiciones políticas relevantes de mando. Eran muy poquitas, ¿no? Las mujeres que ocupaban esos espacios. Y luego, ya no nada más las mujeres, ¿no? Se materializó más o menos esto de la paridad, que no con ello quiere decir, ya, la cancha es equitativa y tienen las mismas posibilidades, subsisten una serie de estructuras, de significados, de ideas, ¿no? Van a haber una parte de violencia política de género, no es casual que lo esté diciendo, porque todo esto van configurando bienes jurídicos tutelados para efectos del derecho penal, ¿no? Entonces, la parte de la igualdad, la parte de la equidad, ya no nada más en la contienda, sino en el acceso a los derechos, ¿sí? Entonces, la paridad como un criterio, ¿no? Para más o menos igualar la cancha. Pero ya no solo es la paridad, ¿no? Sino que esa paridad no sea solo numérica, ¿sí? Es decir, los números están bien, está bien que los órganos sean 50-50, que haya alternancia en si el cargo fue de un hombre, entonces corresponde a una mujer o viceversa, ¿sí? Que se haga extensiva la paridad a cómo
se componen los órganos partidistas, que se haga extensiva la paridad a las gubernaturas, pero también que esa paridad no se acompañe del otro elemento, ¿no? Que es las estructuras de significado que le han restado derechos en los hechos, valga, ¿no? O sea, no basta la materialización cuantitativa, tendría que haber una igualdad sustantiva, otra vez hablando de contenido sustantivo, ¿no? Y por lo tanto, las violencias que persisten, pues tendrán que erradicarse por distintas vías. Una, la vía administrativa; otra, la vía electoral, la vía administrativa electoral, ¿no? Sanciones, régimen sancionador; otra, la vía electoral, vía anulaciones; otra, la vía penal, vía sanciones a través de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, y la inclusión de la violencia política de género dentro del catálogo de delitos en el artículo 20 bis de la Ley General de Delitos Electorales. Entonces, ahí ya vamos, protegiendo esos derechos colectivos, ¿no? Protegiendo esa pluralidad. Pero resulta, y aquí otra recomendación bibliográfica, pero aquí es una del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se acaba de presentar, ¿no? Las personas no binarias, porque entonces cuando decimos paridad de género, cuando decimos 50-50, estamos imaginando, estamos pensando, estamos vislumbrando en buena medida una sociedad binaria, pero resulta que la sociedad no es binaria. Y no solo no es binaria, sino que además de la pluralidad de formas de significarse, o sea, de que las personas pueden ser y hacer, ¿no? En su individualidad, en su colectividad, identificarse como miembros, miembras, miembres, no sé cómo decirlo bien, de un grupo que no se adscribe a una de las dos posiciones dominantes en términos de género, es decir, que no se identifican como hombres, mujeres, sea lo que eso signifique. Entonces también tenemos que hay otros, ¿no? Otros componentes sociales, grupos indígenas, grupos afrodescendientes, personas que viven en el extranjero y que todos ellos componen la pluralidad. Entonces, ya aquí entendida, ya no solo en pluralidad, hay muchos partidos políticos que compiten, sino una pluralidad que se materializa en espacios de representación, que se materializa en el ejercicio, reconocimiento de la legitimidad, de la diversidad y de la pluralidad en el sentido más amplio, ¿sí? Que eso es en donde nos encontramos. La siguiente pregunta es cómo se tutela, y eso la vamos a ir respondiendo a lo largo del diplomado. Bueno, 1 hora y media después paso a la siguiente. Bueno, no, paso, es que esto, miren, se me fue todas estas, diapositivas por estar muy centrado en esto, ¿no? Pero bueno, las vamos cambiando nada más para recapitular, ¿no? Esto que decíamos, las reformas, el libro fundacional de la idea de la competencia partidista, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que había crisis sociales de por medio y entonces lo que lo que pedían eran mayores espacios de representación. Resultan insuficientes y entonces viene esta escisión, ¿no? Esta idea de un tribunal en donde pues había una fase administrativa y había una fase jurisdiccional muy pequeña, ¿no? Luego estas crisis a las que nos comentamos, el 94 y la reforma de 96 y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y luego esto, ¿no? Esta dimensión sustantiva de la democracia, a partir de la cual entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cómo tutela esos derechos? ¿Quién los tutela? ¿Cómo se persiguen en todo caso penalmente? Eso me está dando la idea para que el siguiente diplomado en penal electoral, una de las sesiones responda justamente a esa pregunta de la tutela de derechos de la pluralidad, entendida la pluralidad como los distintos actores sociales, políticos relevantes, porque a partir de 2018, y no esto quiero decir que como producto de los resultados electorales de la elección presidencial, como producto de la trayectoria del conflicto político electoral que ha sucedido,
vamos viendo cómo distintos grupos adquieren derechos, adquieren representación, ¿sí? Entonces aquí está esta sentencia Suprap 121 diagonal 2021 que materializa eso, ¿no? Que le dice a los partidos políticos, le da una serie de lineamientos el INE para la selección de sus candidaturas y le dice, tienes que incluir en tus listas de representación proporcional a, y le hace el listado de los grupos minoritarios, la tutela de los derechos de los grupos minoritarios, la importancia de las medidas afirmativas. Vamos a ir viendo, o sea, bueno, y estas como las tutela el derecho penal electoral. Es más, las tutela el derecho electoral. Tutela el derecho electoral, si no, cómo y por qué a las minorías, más allá de la necesaria tutela de la violencia política de género. Tutela si no y por qué sí o por qué no, las acciones afirmativas, es decir, el no, digo, la respuesta es no, por cierto, ¿eh? Pero entonces ahí tenemos una beta para preguntar, bueno, ¿por qué no? Y ya les decía, el derecho penal electoral ha caminado a una velocidad distinta, ¿sí? No es una diatriba en contra del derecho penal electoral, vaya, si no, no tendría sentido este diplomado, ¿no? Es nada más ver cómo ha caminado de manera distinta, por distintas inercias, ¿sí? Por distintos motivos, a veces no jurídicos. Está el caso Odebrecht, ¿no? Solo lo voy a dejar así planteado para no suscitar ninguna polémica, pero está el caso Odebrecht. Y lo que pasó con quien entonces era el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ¿sí? Y lo que pasó después, las averiguaciones que no hubo, ¿no? Entonces, camina de manera distinta, protege de manera distinta, y esto también, a ver, no solo es decir, es que el derecho penal es insuficiente, es que el derecho penal también tiene límites. Aquí también habría que preguntarnos, bueno, no lo tutela y debería de tutelarlo, debería de tutelarse penalmente el no respeto a las acciones afirmativas. ¿Quiénes son los sujetos obligados de las acciones afirmativas? Bueno, pues los partidos políticos. ¿Podría fincarse la responsabilidad penal? ¿Debería fincarse la responsabilidad penal? Porque aquí siempre la tentación con el derecho penal es caer en el punitivismo, ¿no? Entonces, es una medida efectista, siendo que tenemos otros procedimientos. Ya veremos en la parte relativa a las sanciones penales la racionalidad de la sanción penal, ¿no? Los objetivos de la racionalidad. Entonces, bueno, si hay una medida idónea para lograr esa representación, pues ¿por qué te tienes que ir por lo penal? Ya tienes un procedimiento sancionador, ya tienes tribunales constitucionales que pueden materializar eso, pero hay un elemento que quizás sí tendría que ser parte del catálogo de delitos, ¿no? Como una modalidad de la violencia política de género, que es la violencia que se pueda, lo que pasa es que quizás todavía no se ha materializado concretamente porque estamos justo en la etapa de tránsito, ¿no? En contra de las personas que no pertenecen al mundo binario. ¿Será una modalidad de la violencia política por razón de género? Lo que pasa es que si la violencia política por razón de género, ya lo verán, está definida, está circunscrita a que el sujeto pasivo, es decir, quien recibe la conducta, quien es la víctima, pues, de la conducta son mujeres, entonces no entraría. Y ya saben que no se pueden imponer delitos por mayoría de razón, ni penas, ¿no? Son de estricto derecho, las sanciones y los delitos, ¿sí? Entonces, aquí vamos definiendo como áreas en donde puede haber necesidades o no de cuidar, ¿no? Ya irán viendo ustedes a lo largo de las sesiones cómo se van vinculando los quehaceres electorales, bueno, los quehaceres de las fiscalías, las definiciones de los delitos, las controversias, cómo se van vinculando en los distintos bienes tutelados. Desde luego ahorita mencioné algunos, ¿no? Pero los bienes jurídicos tutelados en el derecho electoral son tanto los procesos electorales en su totalidad como los procedimientos, ¿no? Pero no todos están tutelados por el derecho electoral y no por penal electoral, y no todos tendrían que, por eso siempre hay que delimitar, ¿no? Delimitar competencias de las autoridades, ver la necesidad de incluir o no en ciertos momentos conductas, ¿no? Porque hay distintas sanciones en el derecho electoral.
que pueden ser más idóneas para los fines que se persiguen, ¿sí? Por ahí revisaremos en otro módulo una idea de una persona que dice que el problema de los delitos electorales está en la racionalidad de la sanción, porque son muy laxas. Ya verán ustedes en la Ley General de Delitos Electorales con mi amigo Daniel Díaz Cuevas, cuáles son las sanciones que se contemplan, y son sanciones que son relativamente pequeñas, ¿no? No hay casi delitos graves y por lo tanto no hay prisión preventiva oficiosa, lo cual yo no lo veo como algo malo, pero entonces él dice, pues hay ineficacia, ¿no? Hay otras que pensarían más bien, la ineficacia, si es que lo hubiera, está en que no se persiguen, ¿no? Hay muchas personas, no es que yo esté diciendo que eso sea, sino estamos tratando de encuadrar una serie de problemas, ¿no? Que dicen, bueno, pero pues ¿cuántas veces se ha metido alguien a la cárcel a un sujeto relevante por un delito electoral, ¿no? Hubo por ahí una persona en Nuevo León, pero salió, ¿no? Que le fue fincado un delito electoral, fue gobernador, no necesito decir quién es, ¿no? Y que fue encarcelado durante un tiempo, ¿no? Pero entonces dice, nos ha materializado, ¿no? Quizás porque no tienen la misma visibilidad, quizás habrá muchos porque es que se irán respondiendo y ya harán ustedes las preguntas, ¿no? Ya les estoy dando así como el veneno para los dardos que le pueden lanzar a Daniel, que le pueden lanzar al fiscal de Hoyos, ¿no? El fiscal de Monterrey, de Nuevo León, que dará la clase el día 29 y 30 de marzo. Pero bueno, entonces esto, como vemos, ¿no? Pues no hay algo, ya les decía ayer, algo obvio para decir por qué una conducta tendría que ser perseguida por el derecho penal, pero sí hay que ver la conveniencia, ¿no? Porque si ya tenemos distintas sanciones, si esas sanciones cumplen con su finalidad, ¿para qué penalizarlas, no? Y no obstante, tenemos una serie de conductas que sí están penalizadas. Y ahí tendríamos que volver a la pregunta, bueno, ¿por qué? Y lo iremos respondiendo en las siguientes sesiones conmigo y con los demás compañeros de este diplomado. Pero por mi parte es todo por hoy. No sé si haya preguntas o comentarios de parte de alguna o alguno de ustedes. Buenas noches a todos. La Hola, verdad es que fue un gran repaso, maestro. gracias. Fue un gran repaso y en lo personal me hizo recordar muchos datos que, no que uno no olvide, sino que deja de tenerlos A a la la mano. mano, digamos, estas clases sirven precisamente para recuperar toda esta información, ¿no? Que es, la verdad, muy relevante como antecedente. Gracias. No, gracias. Sí, claro, la idea era tener como un poquito de dónde viene, cómo surgen. Ya mañana vemos específicamente, bueno, y la fiscalía especializada, algunas facultades. Podemos entrar un poquito a la polémica en torno al plan B. Eh, pero bueno, el plan B, la verdad es que no tocó la ley de delitos electorales, ¿no? Entonces, que es en realidad lo que nos concierne, no cambia las facultades de las fiscalías, ¿no? Hay algunas cosas en materia de fiscalización, pero ya verán qué parte, por ejemplo, de la fiscalización puede ser considerada delito, ¿no? El financiamiento privado desde el extranjero, por ejemplo, ¿no? O sea, hay distintas modalidades y en todas las ramas del derecho electoral veremos que hay algunos delitos. Pero gracias por el comentario. Era la idea, insisto, mañana nos detenemos un poquito más en las fiscalías, su historia, sus funciones, ¿no? ¿Alguien más que tuviera algún comentario, pregunta? Bueno, pues si no hay nada más, yo les agradezco por su atención, por su presencia, esperando que haya sido pues esto interesante. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen lo que acabo de decir, que lo conocen bastante bien. Carla Denise, yo sé que lo conoces bastante bien, pero aún así espero que haya tenido algún interés esta clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por su asistencia, por su atención y pues nada, descansen, que pasen buenas noches y hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Buenas Gracias a noches. ustedes. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Adiós, adiós.